Es aquel que nos dirige. Vamos a ir a Primera de Pedro rápidamente, más allácito, casi al finalizar la Biblia, pero no antes de Apocalipsis. Primera de Pedro capítulo 4:1. Primera de Pedro capítulo 4:1. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 4. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto por el pecado. Ha roto con el pecado, perdón. El que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. El número 2 dice, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Esto escribió el apóstol Pedro. Miren lo que dice. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, ¿Cristo sufrió o no sufrió? Fue azotado, fue vituperado, fue maldecido, fue golpeado, todo. Sufrió en el cuerpo. Asuman también ustedes la misma actitud. De una manera espiritual, nosotros asumimos la misma actitud. No es que nos vamos a azotar, no es que vamos a cargar una cruz, no. Espiritualmente hablando, la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, el resto que le toca vivir a usted, hermano, a usted y a mí, el resto de nuestra vida hasta que Dios quiera tenernos aquí en la tierra, no satisfaciendo las pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de ¿quién? La voluntad mía, la voluntad de Dios. Y Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. ¿Por qué tomé este versículo? Porque hay mucha gente, y esto no es una licencia para pecar, yo no le estoy dando una licencia para que usted haga lo que quiera, pero la Biblia establece claramente en Romanos capítulo 8 que dice que no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Porque ¿sabe qué, hermano y hermana? Como nosotros no vivimos para pecar, pero por vivir pecamos, a veces pecamos pues. Entonces sucede esto en el ámbito cristiano, que aquella persona que ha pecado se siente de lo peor, quiere meter la cabeza como mete el avestruz debajo de un agujero, y con el cuerpo todo es grandote afuera, pero no quiere ver lo que pasa. Entonces se siente un guiñapo, se siente lo peor. Pero la Biblia dice que no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Debemos de entender, hermano, que si nosotros erramos, yo le pongo errado, no le pongo pecado. Si usted ha errado, si usted ha sucumbido ante alguna debilidad en su ser, en su vida, usted debe entender que debe ir a Cristo, debe ir a Dios, pedir perdón, ponerse a cuentas con Él rápidamente. Cuando el Espíritu Santo traiga convicción a su vida, cuando el Espíritu Santo le diga, mira, lo que tú hiciste está mal, y trae convicción y usted siente. Usted ha sentido el Espíritu Santo, se lo siente aquí en el corazón, se lo siente en la mente y siente que ha hecho mal. Y entonces el Espíritu Santo lo guía así de una forma amigable, lo guía. Y usted dice, Señor, perdóname, yo sé que hice mal. Yo sé que pequé, Señor, perdóname. Te pido que me perdones. Amén. Como fue David en el Salmo 51, dice que el rey David fue y dice, Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque solamente contra ti he pecado. Él sabía cómo ir delante de Dios y pedir perdón a Dios. Eso es lo que usted y yo debemos aprender a hacer cada vez que erremos. Aleluya. Conclusión de este sermón, hermano. Vamos a ir a Romanos otra vez y vamos a terminar de leer el texto que comenzamos del capítulo 6 y vamos a leer el versículo 11 al versículo 13. Romanos 6, 11 del versículo, Romanos 6 del 11 al 13. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Ahí está la clave.
No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Eso es lo que dice la Biblia. Que nos presentemos a Dios como instrumentos de justicia, que no sucumbamos al pecado, que no reine el pecado en nuestro mortal, que no obedezcamos los malos deseos del alma pecaminosa. Eso dice el Señor. Entonces debemos tener nosotros temple, debemos tener carácter, debemos tener fuerza para decir: esto no me conviene, esto no es mío, esto no hace un hijo de Dios, esto no debo hacerlo. ¿Sí? Debemos tener esa convicción en nuestro corazón, en nuestro ser. Amén. En esta conclusión le voy a terminar contando lo de Alfredo. Alfredo, el adorador y el cantante cristiano, indudablemente luchaba con vivir una vida agradable a Dios. Amén. Pero como le decía en la introducción, sucumbía y terminaba otra vez pecando. Alfredo tuvo un accidente de tránsito y murió en el accidente. Y cuando nos enteramos que él murió, muchos de los hermanos que estábamos ahí comenzamos a cuestionar y decir: ¿pero por qué murió? Y hermanos y hermanas llegamos a la conclusión de que él sufría tanto, que él pasaba tanto el trabajo por vivir una vida agradable a Dios, que el Señor nos llevó a su presencia. Yo no sé lo que usted opine acerca de lo que acabo de decir, pero yo sinceramente lo creo, que en el caso de él, Dios nos llevó a su presencia, porque él tenía un amor profundo por Dios. Amaba a Dios de una manera exageradamente tremenda. Alfredo, sin duda su pelea fue fuerte y dura, pero amaba a Jesús con todo su corazón. Amén. Romanos 6. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y le quiero decir en esta aplicación: gracia es el favor inmerecido de Dios. Gracia es lo que tú y yo no merecemos. No tuvimos ni tenemos para pagar el precio por lo que hizo Jesucristo en la cruz. La gracia significa que es un favor de Dios inmerecido, un regalo que Dios te dio a ti y a mí sin hacer nada. No tuvo que hacer nada, no tuvimos que hacer ningún esfuerzo, no tuvimos que pagar nada, no tuvimos que hablar nada, no tuvimos que trabajar nada, no tuvimos que azotarnos, no tuvimos que caminar 10 cuadras de rodillas, no tuvimos que hacer